Reiniciamos la audiencia una vez surtido el receso decretado dentro del expediente 15.123.33.000 2014-00-191-00, siendo demandante María Ofelia Leguizamo Carranza y demandado el Ministerio de Educación Nacional dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Voy a dar el uso de la palabra a las partes para que presenten alegaciones alegatos de conclusión una vez que ha sido conformada la sala número 3 de este tribunal con el doctor Israel Soler Pedraza y la suscrita. El doctor Félix Alberto Rodríguez Rivero se encuentra ausente con permiso. Voy a rogarles que las alegaciones se concreten a la fijación del litigio y que sean lo más concretas en la exposición. Inicio por la parte demandante, la demandada y luego el Ministerio Público, si a bien tiene, presentar concepto en este caso. Gracias, su señoría. Me permito presentar alegatos de conclusión, primero ratificándome en lo expresado en el libelo de la demanda y segundo indicando que con las pruebas sobrantes en el expediente queda plenamente demostrado que la docente obtuvo su nombramiento a través del decreto municipal número 078 del 30 de diciembre del 94, es decir, proveniente de una entidad territorial y no de la Nación, Ministerio de Educación Nacional. Por consiguiente, con este único requisito, por haber sido nombrado antes del 31 de diciembre del 96, tiene derecho a que la entidad demandada le liquide sus cesantías conforme al régimen de retroactividad de la Ley Sexta de 1945. En cuanto a la indemnización moratoria, por el pago tardío de las cesantías, es claro que la entidad contaba conforme a la Ley 1071 del 2006 con 65 días hábiles para el reconocimiento y pago de esta prestación, a partir de la fecha de solicitud de la misma. Plazo este que venció el 8 de noviembre del 2012 y conforme a lo probado en el expediente, la prestación fue cancelada con posterioridad a esta fecha, por lo que se le adeuda un día de salario por cada día de retardo, contándose dicho término en días calendario. De acuerdo a lo que acabo de manifestar, solicito respetuosamente a su señoría se accedan a las pretensiones de la demanda, anular parcialmente el acto ordenando anular parcialmente el acto administrativo demandado, reliqueando las cesantías con el régimen de retroactividad en el presente caso, así como al pago de las diferencias adeudadas junto con la indemnización moratoria por el pago tardío de las mismas y el pago de la condena en costas. Muchas gracias. Muy amable. Presento un cordial saludo al magistrado que integra la sala. El uso de la palabra para la parte demandada. Que no le asiste razón a la demandante al pretender se le reconozcan las cesantías retroactivas toda vez que su vinculación como docente se produjo el 23 de enero de 1995, tal cual como consta en el decreto de nombramiento número 078 del 30 de diciembre de 1994 y acta de posición del 23 de enero de 1995, lo cual significa que contraría lo establecido en la Ley 91 de 1989, en el cual se señaló en cuanto al régimen de cesantías retroactivas para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, que su literal B señaló, abro comillas, para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero solo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre el saldo de estas cesantías existentes a 31
de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad equivalente a la suma que resulta de aplicar la tasa de interés que de acuerdo con con certificación de la Superintendencia Bancaria haya sido comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo periodo. Las cesantías del personal nacional docente acumulado hasta el 31 de diciembre de 1989 que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional, cierro comillas. Por lo anterior, solicito a los honorables magistrados asimismo tener en cuenta la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, donde se han pronunciado en el mismo sentido, como el ejemplo que se señaló en el radicado número 63001 2331 000 2003 011 25-01, magistrado ponente doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, siendo demandante Araceli García Quintero, del 23 de marzo de 2010, sentencia en la cual se señaló, abro comillas, en lo que atañe a las cesantías de los docentes nacionalizados, se conservó el sistema de retroactividad para los vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 y de conformidad con la normativa vigente en la entidad territorial, y a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de enero de 1990 se les aplicará un sistema anualizado de cesantías sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses, cierro comillas. Por lo anteriormente expuesto, honorables magistrados, les solicito respetuosamente se sirva de negar las pretensiones de la demanda por cuanto al accionante no le asiste el derecho aquí reclamado. En los anteriores términos pongo a consideración de la sala mi alegato de conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora agente del Ministerio Público. Gracias, su señoría. Buenas tardes, doctor. Su señoría, en el presente caso, de acuerdo con lo observado en el proceso, el certificado de historia laboral de la demandante María Ofelia Leguizamón Carranza se establece que se vinculó al servicio docente a partir del 23 de enero de 1995, cuando tomó posesión del cargo, nombrada mediante decreto número 078 de 1994, en condición de docente de primaria en la concentración rural nacionalizada de Campo Hermoso, según consta en los documentos que obra a folio 35 y 36 del expediente. También se observa que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales reconoció a la docente mediante resolución número 03888 del 5 de julio de 2013 una cesantía parcial en cuantía de 24.481.997 pesos, y teniendo en cuenta las cesantías que fueron reportadas los años 1995 a 2011. Su señoría, le pido un segundo para confirmar la fecha del reporte de la cesantía, si es 93 o 95. Cesantía reportada 1995 a año 2011, efectivamente. Así las cosas, en el caso de la demandante, a juicio del Ministerio Público, habrá de tenerse en cuenta que la Ley 91 de 1989, mediante esta ley se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y reguló de manera integral el tema de las prestaciones sociales que debían ser reconocidas a favor de los maestros en sus diversas condiciones. En dicha norma, de acuerdo a lo señalado y leído textualmente por la parte demandante, se indica en el artículo 15, y para el caso que nos ocupa concretamente, se le debe aplicar a la docente la referida Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral tercero, que establece cesantías para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio, proporcionalmente por fracción de año laborado sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos 3 meses. Y B, para los docentes
que se vinculen a partir de enero de 1990 y para los docentes nacionalizados, como en el caso que nos ocupa, vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero solo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo periodo. Las cesantías del personal nacional docente acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989 que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. El decreto 196 de 1995 a su vez dispuso. Artículo segundo, definiciones. Para los efectos de la aplicación del presente decreto, los siguientes términos tendrán el alcance indicado en cada uno de ellos: docentes nacionales y docentes nacionalizados. Docentes nacionalizados y nacionales son aquellos que han venido siendo financiados con recursos de la nación y que se financian con recursos del situado fiscal a partir de la entrada en vigencia de la Ley 60 del 93. Y docentes departamentales, distritales y municipales son los docentes vinculados por nombramiento de la respectiva entidad territorial con cargo a su propio presupuesto y que pertenecen a su planta de personal. B. Son igualmente los docentes financiados o cofinanciados por la Nación, Ministerio de Educación Nacional, mediante convenios y que se encuentren vinculados a plazas departamentales o municipales. Las anteriores normas disponen que los docentes que se vinculen a partir del 1 de 1990 se regirán en cuanto al tema de las cesantías por la normatividad consagrada en la Ley 91 del 89, que no es otra que el reconocimiento anual de esta prestación sin lugar a retroactividad. Así las cosas, a juicio del Ministerio Público, examinado lo anterior, se establece que la demandante se vinculó al servicio docente en el municipio de Campo Hermoso, tal como obra acta de posesión y el decreto de nombramiento desde el 23 de enero de 1995, lo cual impone, atendiendo los preceptos normativos de la cesantía reclamada por la actora, que ésta sea reconocida bajo el sistema anualizado en virtud de que su vinculación se produjo con posterioridad a la expedición de la Ley 91 del 89. En ese sentido, debe entenderse que la prescripción hecha en el numeral tercero, literal B del artículo 15 de la Ley 91 del 89, en virtud de la cual el reconocimiento y pago de las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990 con un interés anual sobre el saldo existente a 31 de diciembre de cada año, recae sobre los docentes nacionales, nacionalizados y los docentes que se vinculen después de dicha fecha. Así, frente al argumento según el cual el sistema de liquidación de la cesantía de la parte actora, que es el de retroactividad en concordancia con el decreto 196 del 95 que establece que los docentes departamentales, distritales y municipales financiados con recursos propios se les respete el régimen prestacional que tuvieran al momento de la afiliación al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, no resulta aplicable al caso particular en razón de que el silogismo no se construye de manera concreta, sino que parte de una premisa equivocada, cual es la de considerar que el régimen de liquidación de cesantías de la demandante sea el de cesantía retroactiva, porque está demostrado que la demandante efectivamente tiene un régimen de docente nacionalizada vinculada con fecha posterior a la vigencia de la Ley 91 de 1989. Por tanto, quedando establecido que la demandante ingresó al servicio público en la fecha del 5 de enero de 1995, el Ministerio Público solicitará negar las pretensiones de la demanda, ya que no le asiste derecho alguno al reconocimiento de cesantías con carácter retroactivo. De la misma forma, señala el Ministerio Público
que como quiera que no se trata de una liquidación de sus cesantías con carácter definitivo, tampoco tendrá derecho a la imposición de mora en el reconocimiento de la cesantía. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Vamos a hacer un receso de 5 minutos para mirar un punto. Les ruego que nos esperen fuera de la sala y ya reiniciamos. Esperemos un minutico, a ver. Aquí el que hace contestar y si no ya sí salimos.
Reiniciamos la audiencia en el proceso 15.001-2333-2014-00191-00 María Ofelia Leguizamo Carranza, demandante, demandado Ministerio de Educación Nacional, para proferir la sentencia en este caso. Para resolver, considera la sala lo siguiente. Tal como se planteó la fijación del litigio, dos fueron las pretensiones que se determinaron. Uno, o los problemas a resolver. Uno, el relativo a la retroactividad de cesantías, y segundo, lo relacionado con la pretensión de pago de sanción moratoria por el paso del tiempo desde la petición de pago hasta el momento del pago. Considera la sala necesario referirse en primer lugar a la pretensión de sanción moratoria. Observó la sala que la resolución número 3888 del 5 de julio de 2013, que fuera demandada, único acto administrativo cuya nulidad se solicitó, reconoció el pago de una cesantía parcial para compra de vivienda. Esta pretensión, según se lee a folios 32-33. En la pretensión tercera de la demanda se pidió que se reconociera la sanción moratoria por cancelación tardía de las cesantías. Esto aparece al folio 2. A juicio de esta sala, en relación con esa pretensión de la demanda, existe ineptitud sustantiva por las siguientes razones. El Consejo de Estado ha concluido que cuando se pretende obtener por vía judicial el pago de la sanción moratoria por razón de las cesantías, es posible acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o al proceso ejecutivo. Pero ha indicado también que, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, una de las dos vías judiciales es aquella a la que debe acudirse. En efecto, al respecto pueden consultarse la sentencia del 27 de marzo de 2007, que por importancia jurídica fue decidida por la sección segunda en su sala plena, con ponencia del consejero Dr. Jesús María Lemos Bustamante, siendo demandante José Bolívar Caicedo Ruiz y demandado el municipio de Cali. En este mismo sentido, es decir, la forma como la vía judicial que corresponde cuando se reclama este tipo, se hace esta pretensión. Se puede consultar también la sentencia del 9 de abril de 2014, sección segunda, subsección A, con ponencia del consejero Alfonso Vargas Rincón y siendo actora Vilma Daisy Leighton López y demandado el departamento de Boyacá. Bajo el marco de esa jurisprudencia, si se trata de esta situación y se hace la pretensión por vía de nulidad y restablecimiento del derecho, es necesario que el interesado haya solicitado a la entidad ese reconocimiento, de manera que ya por vía de nulidad y restablecimiento del derecho exista un acto administrativo que pueda ser demandado, situación que se echa de menos en este caso. Si no existe entonces pronunciamiento de la administración que haya negado el pago de la sanción moratoria, fuerza a concluir que tampoco hay acto administrativo de cuya nulidad pueda conocerse en este proceso. Para hablar de la posibilidad por vía ejecutiva, si el ciudadano no tiene o si el administrado no tiene controversia con la resolución de reconocimiento, sino únicamente con lo relativo al pago tardío de las cesantías, también puede demandar, pero en ese caso lo haría por vía de la justicia ordinaria acudiendo a la acción ejecutiva. Esta diferenciación entre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho como vía judicial adecuada para solicitar el pago de la sanción moratoria, en el caso de pago tardío de las cesantías, y la vía ejecutiva, ha sido dilucidada por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en los mismos términos en que se acaba de señalar,
esto en sentencia o en providencia del 17 de septiembre de 2014, dentro del radicado 110010 12 000 2014 00 166 00 con ponencia de la magistrada María Mercedes López. Se indicó allí que el rótulo de la demanda resultaba irrelevante y que correspondía al juez determinar realmente cuál era la vía judicial adecuada, siendo ella la de nulidad y restablecimiento del derecho si existe acto administrativo, o la de la ejecutiva si por el contrario se acude directamente al pago contando con el acto administrativo de reconocimiento únicamente. En este caso, la actora, reitero, no demandó la nulidad de ningún acto administrativo que le haya negado sanción por mora en el pago de cesantías, y tampoco alegó en la demanda que se hubiese presentado silencio administrativo negativo que debiera ser declarado en este proceso. Se sometió a consideración de este proceso la legalidad de la resolución 3888 de julio de 2014, que no hizo referencia ninguna a sanción moratoria, sino exclusivamente al pago de cesantías parciales. En consecuencia de la nulidad del acto demandado, no puede derivarse la pretensión de restablecimiento del derecho a que se ha hecho referencia. Esto, en tanto, lo que se concluye es que por la parte demandante no se agotó, ahora demandante, no se agotó el procedimiento administrativo previo a la interposición de la demanda, como lo exige el título tercero, capítulo primero de la ley 1437 de 2011, disculpe. Es decir, no hay acto administrativo que permita examinar la legalidad la posibilidad de esa pretensión, la prosperidad de esa pretensión. Por último, y para dilucidar, digamos, un aspecto que no quisiera dejarse de lado, es la posibilidad de acumular las dos pretensiones, es decir, el pago retroactivo de las cesantías y el reconocimiento de sanción moratoria. Sin embargo, tampoco resulta viable en este caso tramitar la pretensión, porque conforme al artículo 165 de la ley 1437 de 2011, para poder acumular pretensiones es necesario, de una parte, que todas ellas puedan tramitarse bajo el mismo procedimiento, y en este caso, como se ha señalado, se estaría ante un procedimiento de nulidad, un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con el derecho a la retroactividad, y un proceso distinto, en tanto no hay acto administrativo, para el caso de la sanción moratoria, que sería por la vía ejecutiva. Y de otra parte, tampoco sería competente este tribunal para conocer de las dos pretensiones, porque en tanto la retroactividad de cesantías es de nuestra competencia, la ejecución de sanción moratoria por vía ejecutiva sería competencia del juez ordinario laboral. Estas son las razones por las cuales la sala se inhibirá frente a la pretensión tercera de la demanda. Se aborda ahora lo relativo a la pretensión de cesantía retroactiva, y considera la sala que el primer aspecto que debe dilucidarse es cuál fue el tipo de vinculación de la demandante, porque partiendo de allí podrá entonces determinarse qué norma es la que regula el pago de la cesantía. Si se examina la demanda en el relato de los hechos, la parte demandante indicó que su vinculación era nacional. En el transcurso de las alegaciones indicó que su nombramiento era territorial, por cuanto su designación se hizo por parte del alcalde municipal. De otra parte, la parte demandada indica que la vinculación de la demandante era nacionalizada. Este panorama lo que muestra es la importancia de determinar realmente cuál es el tipo de vinculación de la demandante, para de allí derivar las consecuencias correspondientes. Conforme a la ley 91 del 89,
se determinó que existirían tres clases de docentes: el personal docente nacional, el nacionalizado y el territorial. El artículo primero de esta ley 91 señaló que el personal nacional era aquel vinculado por nombramiento del gobierno nacional. El personal nacionalizado, el docente vinculado por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero del 76, y los vinculados a partir de esta fecha de conformidad con lo dispuesto en la ley 43 del 75. Y el personal territorial, los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial a partir del 1 de enero del 76 sin el cumplimiento del requisito establecido en la ley 43 del 75. Es necesario entonces acudir a la ley 43 del 75 para poder establecer qué tipo de vinculación tenía la demandante, en tanto se descarta que no era nacional por cuanto, tal como se demostró en el proceso, el nombramiento fue efectuado por el alcalde del municipio de, bueno, por el alcalde, en este momento no recuerdo exactamente el municipio, pero por el alcalde. ¿Qué decía ese artículo 10º de la ley 43 del 75? Señalaba textualmente lo siguiente: en adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni distrito especial, ni los municipios podrán, con cargo a la nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, y aquí hago el énfasis, sin la previa autorización en ambos casos del Ministerio de Educación Nacional. A su vez, el decreto 196 del 25 de enero del 95, por medio del cual se reglamentaron la ley 60 del 93 y el artículo 176 de la ley 115 del 94, hizo relación a la clasificación de los docentes para efecto de afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Pero este decreto fue publicado el 26 de enero de 1995 en el Diario Oficial 41689, y allí se efectuaron las precisiones del tipo de vinculación en los artículos 2 y 4. Regresando entonces al asunto en concreto, se encontró que la demandante fue nombrada en propiedad como docente de la Concentración Rural Nacionalizada Teguas del municipio de Campo Hermoso, mediante el decreto 078 del 30 de diciembre del 94. Hago énfasis acá para señalar que es anterior al decreto 190, a la publicación del decreto 196 del 95, y se posesionó el 23 de enero del 95, es decir, también antes de la publicación del decreto 196 del 95. Por esa razón, esa norma no regularía la vinculación de la obra demandante. Se señaló además en las consideraciones del acto administrativo de nombramiento decreto 078 lo siguiente: que el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional certificó que existe disponibilidad presupuestal, y en el parágrafo primero de ese acto administrativo se indicó que el régimen salarial sería el previsto para los docentes nacionales y nacionalizados. En este caso, entonces, es claro que la docente fue nombrada por entidad territorial, sí, pero su pago se hizo con recursos de la Nación, autorizado por el Ministerio de Educación Nacional. En consecuencia, fuerza a concluir que la vinculación de la docente fue nacionalizada y no nacional y tampoco territorial. Con este punto en claro, entonces, lo que corresponde es determinar cuál era el régimen que regía para la docente obra demandante. Si bien la ley 91 del 89 creó un nuevo sistema de liquidación de cesantías, los docentes vinculados antes del 31 de diciembre de 1996 conservaron el régimen de retroactividad, pero si eran docentes territoriales, no si eran docentes nacionales ni nacionalizados. El artículo 15 de esa ley 91 del 89 previó
en el numeral tercero, previó lo siguiente: a partir de la vigencia de la presente ley, el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero del 90 será regido por las siguientes disposiciones. En el tercero señaló en el literal A: para los docentes nacionales vinculados hasta el 31 de diciembre del 89 se pagaría un auxilio de cesantía con retroactividad, pero para los docentes que se vincularan a partir del 1 de enero de 1990, estas cesantías se liquidarían anualmente conforme al literal B, sin retroactividad y con intereses. En este caso, la actora fue vinculada como nacionalizada con posterioridad al 31 de diciembre del 89 y en consecuencia sus cesantías se regían por lo previsto en el literal B, numeral tercero del artículo 15 de la Ley 91 del 89, es decir, sin retroactividad, sometidas a un régimen anual con intereses. Sería importante hacer una precisión, y es que en relación con la Ley 60 del 93, artículo 6, y el decreto reglamentario 196, se conservó el régimen de retroactividad para los docentes con vinculación territorial pagados con recursos propios del municipio, y se les conservó, se les preservó ese derecho también por virtud de lo dispuesto en la Ley Cuarta del 92, pero en este caso se reitera: la docente era nacionalizada con régimen de cesantías, nacionalizada con régimen de cesantías anualizada. En estas condiciones, si siempre la demandante tuvo la condición de docente nacionalizada y su régimen de cesantías fue anualizado, estas normas proferidas con posterioridad en el año 96 y en el año 95, no podían variar esa condición. Es decir, si ella ingresó como docente nacionalizada, no podía, por virtud de la forma de acceso al Fondo de Prestaciones Nacionales del al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, cambiar su tipo de vinculación. Ella continuaba siendo nacionalizada y su régimen de cesantías seguía siendo anualizado. En estas condiciones concluye la Sala que en el caso de la demandante no hay prosperidad de la pretensión de retroactividad de cesantías tal como fue solicitado en la demanda. Para finalizar, en materia de la excepción de prescripción, como han sido negadas las pretensiones de la demanda, huelga examen sobre este aspecto. En materia de las costas, se acude a lo previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 y en esos términos, en tanto la parte demandante ha sido vencida, será condenada en costas por concepto de agencias en derecho que hacen parte de las costas procesales. Se procede a su fijación en los términos del acuerdo 1887 de 2003 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, en particular a su numeral 312, y tomando en cuenta el valor de las pretensiones de la demanda, se tasarán las agencias en el 3% de las mismas, es decir, en 937.248 pesos con 90 centavos a cargo de la parte demandante. La decisión de esta sentencia se consignará de manera textual en el acta así: el Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla, primero, se declara inhibida la sala para pronunciarse sobre la pretensión tercera de la demanda encaminada a obtener la sanción, el pago de la sanción por mora, en relación con las cesantías reconocidas a María Ofelia Leguízamo Carranza mediante la resolución 03888 del 5 de julio de 2013, suscrita por el secretario de Educación de Boyacá en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Segundo, se niegan las demás pretensiones de la demanda presentada por María Ofelia Leguízamo Carranza contra el Ministerio de Educación Nacional. Tercero, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría y sígase el procedimiento establecido en el artículo 366 del Código Penal del Proceso. Cuarto, se fijan como agencias en derecho la suma de 937.248 pesos con 90 centavos a cargo de María Ofelia Leguízamo Carranza, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Las partes quedan notificadas en estrado. Contra esta sentencia podrá interponerse y sustentarse recurso de apelación ante este tribunal dentro de los 10 días siguientes, tal como lo prevé el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Su señoría, Señora. me permito presentar recurso de apelación contra esta decisión, recurso que sustentaré por escrito dentro del término que me han concedido. Muchas gracias. Sí, señora. ¿Alguna constancia que quieran dejar las partes o la señora agencia del Ministerio Público sobre lo que ha sucedido en esta audiencia? Sin constancias y sin recursos, su señoría. Muchas gracias. Conforme con la decisión y sin constancias que registrar, señora. Olvidé preguntarle si hay inconveniente en que esta audiencia pueda ser subida a las redes sociales del tribunal. Autorizo por parte del Ministerio Público, su señoría. Autorizo igualmente la publicación de la misma en las redes sociales, señora. Si, disculpe, apaga. No hay inconveniente si alguna de las partes no autoriza, no se publica. Sin observaciones. Sin observaciones, ¿autoriza o no? Gracias. No es otro el motivo de esta diligencia, se da por finalizada, se verificará que el audio haya quedado correctamente grabado y hace parte integral con la audiencia, con el acta de la audiencia. Se da por terminada siendo las 5:29 del 20 de marzo de 2015. Muchas gracias.